nos de la ignorancia. Bueno, es que de lo que encontré de tiopental es que en otros sinónimos, bueno, tenemos sinónimos: tiomebumal sódico, pentiobarbital sódico, tionpentoma sódica y tionebumal. La primera vez que como tal se halló esta solución fue en 1930 por los laboratorios Abbott, pero no fue hasta 1934 cuando se empleó por primera vez en una cirugía. Estuve buscando qué tipo de cirugía, pero no hay datos. Es considerado un hipnótico anestésico y un barbitúrico de acción ultracorta, porque después de 30 o 40 segundos de su aplicación intravenosa, empieza a surtir efectos. Es un depresor no selectivo del sistema nervioso central y lo que hace va a ser aumentar o mimetizar la acción inhibitoria simpática del GABA. Ahí tengo juntito su fórmula del tiopental. ¿Me dejas agregar algo? Sí, doc. ¿Con qué? ¿Tú sabes muy bien con qué otro nombre se le conoce en el al tiopental en términos generales? No, doc, solamente encontré esos. ¿Has oído hablar de algo que le llaman el suero de la verdad? Ay, sí, cierto, sí. Sí. Bueno, pues este era uno de los que usaba, incluso lo usaba gente que no era médico, ¿eh? Después lo usaron una bola de pillos y delincuentes, principalmente esos polizontes, policías, para hacer que cierta gente confesara, y etcétera, etcétera. Algún marido herido o un novio, como es, de esos que querían saber la verdad y decían, póngale a mi mujer esto y a ver, vamos a preguntarle quién es su amante, y empezaban a soltar toda la sopa, ¿cómo ven? ¿Será? Entonces, aguas, si algún día les llegan a poner tiopental, lo que van a decir todo, van a regar la sopa. Bueno, ok, seguimos, te escuchamos, Sí, Diana. doc. Bueno, entonces tenemos que por esto no produce analgesia y es un hipnótico, porque va a deprimir la corteza sensorial, va a disminuir la actividad motora y alterar la función cerebral. Va a producir somnolencia, sedación e hipnosis, y en dosis muy alta puede ser un depresor respiratorio. Esto va a ser porque, bueno, a nivel del tálamo va a inhibir la conducción ascendente, perdón, de los impulsos nerviosos hacia el cerebro. En cuanto a sus indicaciones, bueno, se recomienda que sean procesos quirúrgicos menores de 15 minutos, en una inducción a la anestesia y un hipnótico en la anestesia equilibrada. Encontré que la anestesia equilibrada va a ser una mezcla entre lo que es una anestesia tipo intravenosa y una inhalatoria, para que, bueno, para la inducción y mantenimiento de la anestesia en general. También va a haber, bueno, va a estar indicada en el control de las convulsiones cuando están usándose anestésicos inhalatorios, y en narcoanálisis y narcosíntesis en pacientes psiquiátricos. Como les comentaba, su dosificación va a ser por vía intravenosa. Se recomienda de 50 a 75 miligramos para la inducción a la anestesia en intervalos de 20 a 40 segundos. Ya que se estableció esta anestesia, pues se puede cambiar a 25 o 50, bajas de 50 miligramos, y se administra cada vez que el paciente pues como que se empieza a mover. En el control de las convulsiones originadas por anestésicos inhalatorios o locales se recomienda de 75 a 125 miligramos. Entre las reacciones adversas, como les comentaba, pues depresión respiratoria y depresión de miocardio. Puede producir arritmias cardíacas, somnolencia, tos, broncoespasmo, y aunque es muy raro, también anemia hemolítica autoinmune con falla renal. Entonces, precauciones o advertencias, se recomienda que si se utiliza tiopental esté disponible un equipo adecuado de reanimación, y no existen pruebas concluyentes, pero se recomienda no usar en mujeres embarazadas, a menos que el beneficio supere el riesgo potencial para el feto. Y se suspende si la mamá, bueno, si la mamá está amamantando, se suspende si se va a utilizar esta droga. En las interacciones, bueno, en cuanto al probenecid, va a prolongar el efecto anestésico. La similidina y la
aminofilina va a provocar antagonismo. El diaxócido, hipotensión. Midazolam va a ser un sinergismo. Y con analgésicos opioides va a disminuir la acción de la analgesia. Se contraindica en pacientes que tengan hipersensibilidad al tiopental, si no tiene venas aptas para administración intravenosa, o si el paciente tiene porfiria variegada o intermitente. En caso de que haya una sobredosificación, normalmente, como les comentaba, va a haber depresión al sistema nervioso central y respiratorio, y pues el tratamiento solamente va a ser de sostén, entonces mantener vía aérea, monitoreo del equilibrio de líquidos y signos vitales. En las presentaciones que encontré en México están estas. El nombre comercial de Penzodital, que va a ser una solución inyectable de 0.5 gramos y 20 mililitros, sobre 20 mililitros, perdón. Pentotal sódico, también solución inyectable. Sodipental, solución inyectable de 1 gramo, de 500 miligramos. El tiopental sólico, solución inyectable de 0.5 gramos sobre 20 mililitros. Cedisol, solución inyectable de 1 gramo sobre 20 mililitros. El Pentarim de 0.5 gramos sobre 20 mililitros. También hay de sodipental, pero en la versión de 1 gramo sobre 40 mililitros. Y creo que ya dije todas. Pero bueno, aquí están. Ya. En cuanto al propofol, encontré que un sinónimo era el disoprofol. Fue encontrada esta molécula en 1937 por John B. Glenn. En el 2019 inclusive le dieron un premio por este descubrimiento. Es un anestésico, un hipnótico de acción ultracorta, usado en la inducción y mantenimiento de la anestesio-sedación. Su administración intravenosa pues va a producir esta hipnosis, aunque rápida y suave, normalmente entre los 40 segundos de iniciada la infusión. En cuanto a sus indicaciones, bueno, pues se recomienda que la inducción y el mantenimiento de esta anestesia sea siempre mayores de 3 años. Todo esto pues, serán sometidos a cirugía. También si va a ser un procedimiento de diagnóstico que necesite pues entrar al quirófano. En pacientes de unidad de terapia intensiva intubados, médicamente ventilados. Y también ha sido utilizado como coadyuvante o solo en el tratamiento del vómito y las náuseas y del prurito inducido por morfina y en la intubación endotraqueal. Las dosificaciones, en cuanto a la inducción de la anestesia, pues se dividen en rangos de edad. En los adultos sanos menores a 55 va a ser de 40 miligramos cada 10 segundos hasta el inicio de la inducción. En los ancianos o aquellos pacientes que van a ser sometidos a neurocirugía, 20 miligramos cada 10 segundos hasta el inicio de la inducción. Y en niños sanos mayores a 3 años, de 2.5 a 3.5 miligramos sobre kilogramo de peso cada 20 o 30 segundos. Ya para el mantenimiento de esta anestesia, en los adultos menores de 55 o que serán sometidos a neurocirugía, la infusión va a ser de 6 a 12 miligramos por kilo por hora. En los ancianos o los pacientes que estén muy debilitados, de 3 a 6 miligramos sobre kilogramo por hora. Y en los niños sanos mayor a 3 años, de 7.5 a 18 miligramos por kilogramo por hora. En cuanto a las reacciones adversas, se dividen de acuerdo a su incidencia. Si la incidencia es mayor del 1%, pues ahí vamos a encontrar a la bradicardia, hipotensión, movimientos, ardor, dolor o prurito en el sitio de la inyección. Apnea y erupciones. Las menores al 1% son las reacciones anafilácticas o anafilactoides, contracción auricular prematura, síncope, hipertonía, parestesias, hipersalivación, mialgia, prurito y ambliopía. En cuanto a sus precauciones y advertencias, en los ancianos se recomienda utilizar una dosis de inducción baja y una tasa de administración lenta para su mantenimiento. Siempre tienen que estar monitoreados en búsqueda de signos tempranos de hipotensión y bradicardia. Si esto llegara a ocurrir, pues se incrementan los líquidos intravenosos, se elevan las extremidades inferiores y usan agentes vasopresores y administración de atropina. No se usa en mujeres embarazadas ni tampoco en mujeres que amamanten.
y encontré que la efectividad y seguridad del Propofol aún no se ha establecido en menores de 3 años. En cuanto a sus interacciones, se va a reducir su dosis en el caso de narcóticos o en combinación de opioides y otros sedantes, y se va a ajustar su dosis de mantenimiento si hay agentes analgésicos suplementarios. Las contraindicaciones, bueno, va a ser su hipersensibilidad y condiciones en las que la sedación o la anestesia estén contraindicadas. Como les comentaba, si llegara a haber una sobredosificación, pues el tratamiento es ventilación artificial con oxígeno, pues para la depresión respiratoria. Y en el caso de que, bueno, en el caso de la depresión cardiovascular, pues solamente incrementar líquidos intravenosos, elevar extremidades inferiores, vasopresores y atropina. Estas son las presentaciones que van desde 1 gramo sobre 100 mililitros hasta 500 miligramos sobre 50 mililitros, 200 miligramos sobre 20 mililitros, y los diferentes nombres: Diprivan, Fresofol, Frepolest, Indulfol, Lipronest, Moveloc, como tal el Propofol, Kipro, Recofol, Zenta, creo, bueno, no puedo pronunciarlo, y creo que ya son todas las presentaciones. Grafía. Lo encontré la mayoría en Vandemecum y en el McGraw-Hill. Bueno, déjame decirte algo, que eso del Vademecum, pues es algo del cual puede uno apoyarse, pero lo ideal es mejor el texto. El Vademecum es cuando ustedes ya tengan nociones o lo hayan leído pues en un manual de farmacología, ¿me entienden? Sí, Doc, solamente saqué las dosis de ahí porque no las... Exacto, bueno, porque venían como que muy raras en el... el Vademecum es una información de apoyo y también depende quién lo hace, porque obviamente ese diccionario se llama diccionario de sustancias, pues bueno, es un diccionario farmacológico que lo hacen los laboratorios. Y pues obviamente es como si le preguntan al de los tacos de enfrente, ¿cuáles son los mejores tacos? ¿Qué creen que les diga? Pues los míos. no. Entonces, en ocasiones, algunas cosas no dicen, pues que pueden producir daños severos o irreversibles. Entonces, por eso les digo, pero como referencia, cuando ya sean ustedes profesionales, el Vademecum es de apoyo, pero lo deben de fortalecer en alguna parte. Algo importante que te olvidó mencionar, se prescribe en Estados Unidos el tiopental y el propofol. Ay, Doc, sinceramente no lo busqué, solamente me basé aquí en México. Ya casi no está proscrito porque está esto del tiopental, lo primero lo comenzaron a usar esas sociedades secretas, ¿cómo se llaman? Grupos de inteligencia como la CIA y esos, donde hacían los famosos sueros de la verdad para que la gente dijera y confesara la verdad. Pero ya casi no. Ahora, la otra cosa que deben de saber, el propofol, los dos son inductores de anestesia. Entonces, sirven pues como lo decíamos, para una anestesia general balanceada, se puede mandar como hipnótico, como analgésico, como todo lo que ya sabemos. Pero fíjense que en Estados Unidos, en Estados Unidos, hubo varias demandas de ciertas damas que eran inducidas a la anestesia con propofol y despertaban y ellas aseguraban que habían tenido ultrajos sexuales. Entonces muchas mujeres decían que habían sido poseídas y todas esas fantasías. A mí en lo particular se me hace una situación muy delicada, compleja, y porque ustedes saben y deben de saber que en un quirófano no está el médico solo. Pues es una serie, es un equipo donde no creo que todos se confabulen para estar haciendo barbaridades. Entonces esto en Estados Unidos tuvo demandas y algunas procedieron, y se pudo comprobar que el propofol produce alucinaciones sexuales. Entonces, aguas con eso porque la gente puede afirmar que fue ultrajada y es la palabra de ellas contra la de ustedes y nos podemos meter en un verdadero problema. Entonces es importante que lo sepan. No sé si tengan alguna duda. Amigos.
Entonces, aguas con eso, ¿de acuerdo? Nosotros allá en la Facultad de Medicina sí usamos tiopental, pero lo usamos para fines, ¿cómo se llama? Para anestesiar los animalitos. Es barato, es cómodo, sin mayor problema, pero ya con los humanos es muy raro aquel que lo usa por los efectos tóxicos que decía su compañero. Para eso hay otras sustancias más específicas, más efectivas, sin mayor problema, ¿de acuerdo? ¿Dudas? Amigos. Todo bien, doctor. No, doctor. Gracias. Bueno, a ver, ¿quién más sigue? Yo, doctor. Diana Niño. Diana Niño. ¿A usted qué le tocó, Diana Niño? A mí me tocó ketamina, benzodiazepinas, como es el midazolam, y el diazepam. Hombre, le tocó unos temas extraordinarios, ¿eh? A ver, ilústrenos con la famosa ketamina. Ahorita platicamos algo de la ketamina. Sí, doctor. ¿Mm? Sí, solo que mi compañero Ricardo me va a ayudar a proyectar. No sé si estás por ahí, Ani. Ricardo, ¿dónde estás? No te escondas. Ya se ve, no cargaba, doctor. Ya se ve, ¿verdad? Gracias. Es que luego, si proyecto, se traba mucho mi internet. Bueno, entonces vamos a empezar con estos fármacos. Importante tener en cuenta que son catalogados como hipnóticos, sedantes y anestésicos. ¿La puedes hacer en grande, porfa, Ricardo? Si recuerdan ustedes, estos son los que van a componer la anestesia leptoanestésicos. ¿Se acuerdan? Sí, doctor. Bueno, sigue, escucha. La que sigue, porfa. De ahí, pues, entonces es importante conocer precisamente cada uno de estos efectos que van a tener, debido a que todos estos que sean catalogados como sedantes, hipnóticos, anestésicos, pues precisamente tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central. Y dependiendo de la concentración del fármaco, su dosis y la vía en la que se esté administrando, pues vamos a poder precisamente ir pasando las diferentes fases. En este caso, la primera, pues una es la desinhibición paradójica. De ahí sigue la sedación, la hipnosis y ya propiamente la anestesia, que incluso si llegara a sobrepasar esta anestesia podríamos llegar a una depresión vulvar, donde pues sabemos que a nivel del bulbo pues encontramos todas las funciones vitales, como son los centros de la respiración o el centro cardiovascular, etcétera. Entonces pues podría haber un deterioro que nos llevara a un estado de coma y con ello incluso pues a la muerte. Entonces, tener en cuenta que los únicos que siguen como la línea que está en gris son precisamente los barbitúricos y el alcohol. Sin embargo, nuestros otros anestésicos, pues precisamente hacen una curva, pues no con esa pendiente, sino que se sigue en meseta. Y eso es un gran, pues, beneficio debido a que, de acuerdo a la dosis, podemos llegar al efecto anestésico sin un riesgo muy alto de llegar a una depresión vulvar. La que sigue, por favor. Y bueno, vamos a iniciar con la ketamina, el cual es considerado un pseudoanalgésico, en el cual fue descubierto en 1962 por Calvin Stevens, el cual hizo el compuesto a partir de la fenciclidina, el cual es una droga que se conoce como el polvo de ángel. Entonces, él al descubrirlo, pues empezó a usar precisamente en la guerra de Vietnam ante estos pacientes que estaban, pues, bueno, muy, pues
policontundidos, politraumatizados, se empezó a utilizar para sedarlos y de ahí pues se dieron cuenta que varios de ellos experimentaban un fenómeno al que después se le dominó como el término disociativo o anestesia disociativa, pero este fenómeno ya fue descrito en 1965 por Corsen y Domino, en el cual pues precisamente esa sedación no es una sedación consciente debido a que ciertos reflejos aún persisten, como el reflejo laringio, por lo que el paciente, aunque esté sedado, pues puede incluso hablar, incluso mover alguna extremidad o abrir los ojos. Y en 1970 ya se introduce como tal en la práctica médica, pero vamos a ver que debido a sus efectos adversos, pues ya no es muy utilizado debido a que ya tenemos a la mano pues otros anestésicos pues un poquito más seguros. La que sigue, por favor. En base a su mecanismo de acción, pues realmente... ¿Me dejas agregar algo? Claro, doctor. A ver, entonces, ¿entendieron lo que les dijo su compañera? Entonces, ¿qué podríamos entender cuando alguien dice, ¿qué le pasa al paciente? Y dicen, se disoció. ¿Qué entenderíamos por eso? Que el Es paciente que- está errático, ¿no? Después de despertar de la anestesia. ¿Cómo qué? Que se puso un poco agresivo después de haber despertado de la anestesia. Bueno, podríamos decir así, ¿qué más? Como que está desconectado. O sea, no sabe qué Desorientado. es lo que está pasando. Puede hacerse agresivo, puede dar de golpe, se puede levantar, o sea, está completamente desorbitado. Eso es uno de los efectos más complicados de la ketamina. Produce anestesia disociativa, se pierden de la realidad. Y entonces eso es contraproducente porque pueden agarrar, salirse de la ventana y aventarse, pueden salirse a la calle y pueden tener incidentes. Entonces, ese es uno de los riesgos de la ketamina terribles, ¿eh? Pero fíjense una ventaja de la ketamina. Es extremadamente, pero excepcional. Por ejemplo, cuando un niño está muy irritable, está llorando porque imagínense que se haya fracturado el codo o la muñeca y está en un grito, le ponen de acuerdo al kilogramo de peso tantita ketamina y como tú bien lo decías, el paciente no pierde la conciencia, sino se queda bien tranquilito como en una concentración profunda y puede uno manejarlo y puede uno hacer todo lo que uno quiera. El problema va a ser cuando se comience a metabolizar y va a causarle una anestesia disociativa. ¿Sí me entienden? Sí, doctor. Ya su uso depende de cada uno. Pero a ver, continúa, Sí, doctor. continúen. Lo que también leí es que pueden incluso empezar a hablar, aunque ya se supone que están en un estado pues de anestesia, y por lo regular muchos experimentan como una sensación a la muerte o algo así, lo refieren. La que sigue, por favor. Entonces, Alucinaciones en todos los aspectos. Tienen alucinaciones que van desde lo sexual también, hasta alucinaciones verdaderamente catastróficas como sentirse que fueron al otro mundo, que regresaron, que vieron a sus parientes, que vieron a Bad Bunny, por ejemplo, y pueden llegar y se pueden sentir iluminados. Otros pueden decir que vieron a la Virgen o vieron a Luquitas, cosas así de ese tipo, ¿me entienden? O vieron a todo el séquito de santos, o a lo mejor otros pueden decir que vieron a López Obrador. sí, doctor. Y bueno, en base a su mecanismo de acción, nosotros vamos a tener que realmente todavía está incluso en estudios diversos de los mecanismos que tiene, ya que es diverso, pero el más descrito es el que se genera a través de los receptores NMDA, el cual, pues si nosotros recordamos, estos receptores encontramos de dos tipos, tanto inotrópicos como metabotrópicos. Los metabotrópicos, si recordamos, pues son aquellos que son generados por su mecanismo va a ser mediante una proteína G. En este caso, los
donde va a actuar la ketamina son los de tipo ionotrópicos. En este caso, la entrada de calcio, sodio, van a favorecer la despolarización de la membrana, generando así el potencial de acción y propiamente la excitabilidad de la célula. En este caso vamos a necesitar de dos de los neurotransmisores más importantes, que en este caso es la glicina y el glutamato, teniendo así en cuenta que el glutamato es el neurotransmisor excitatorio por excelencia. Entonces, si nosotros lo inhibimos, pues no vamos a poder precisamente activar estos canales y por lo tanto llevar a cabo la despolarización. Por otro lado, también se dice que tiene un efecto a través de los receptores GABA, también de los receptores opiáceos y de los muscarínicos. Por esto es importante tener en cuenta que incluso pueden generar una cialorrea o aumentar el tipo de secreción, ya que estos pues, se encuentran a nivel de las glándulas. A su vez, también se describe un efecto a través de los receptores de serotonina y de noradrenalina. En el caso de los receptores opiáceos, también pues van a generar su acción a través del receptor mu, en el cual van a generar precisamente la analgesia supraespinal o la sedación. Sin embargo, al ser utilizados o unirse a esta subunidad, vamos a tener que va a existir un grado muy importante del desarrollo de la tolerancia. Por eso es que se tiene que tener cierto cuidado con pacientes o personas que sospechemos que tienen pues alguna intoxicación con algún tipo de, o el consumo como tal de algún tipo de droga, debido a que si nosotros administramos una dosis mínima, pues probablemente no le haga nada porque su cuerpo ya se hizo tolerante, es decir, necesitaría una dosis mucho más grande para dar el efecto que nosotros queremos. La que sigue, por favor. En base a pues el mecanismo propiamente, si nosotros recordamos o en base a lo que ya vimos y de que hicimos de tarea, pues como anestésico local va a actuar propiamente a través de la inhibición de los canales de sodio. Entonces, si nosotros inhibimos precisamente nuestros canales de sodio, pues este no va a poder entrar y no se va a generar un gradiente electroquímico pues lo suficientemente fuerte como para poder despolarizar la membrana. Si nosotros recordamos, el dolor está mediado por las fibras tipo A y tipo C, las amielínicas que son las tipo C y las mielínicas tipo A. En base a las mielínicas, pues como sabemos, estas van a tener la vaina de mielina, que en cierta determinada distancia vamos a tener la formación de los nodos de Ranvier y se va a hacer una conducción saltatoria, por lo que es mucho más rápida. Sin embargo, en la fibra C, como no tiene mielina, pues su conducción va a ser más lenta. Y precisamente... No, porque ya las tenemos en digital, pero si les queda y no se distraen mucho, pues tráiganlas sin problema. Ah, perdón. Perdón, doctor, pensé que nos hablaban No, perdón, son ustedes. Y en base al espacio extracelular, pues sabemos que este es positivo y el intracelular es negativo. En este caso, pues no se haría este gradiente que ya habíamos comentado y como lo muestra en la gráfica de abajo, nuestro potencial no van a inhibir como tal a todos, sino a un cierto número. Entonces puede generarse, pero no lo suficientemente fuerte el impulso para generar la espiga y que por medio del tracto espinotalámico, pues de la sensación del dolor, sino que ya se haría una inhibición propiamente dicha. La que sigue, por favor. Y bueno, en base a su dosis, tenemos que se va a, bueno, la mayoría lo va a usar para efectos de sedación, pues por vía intravenosa. Esta va a ser una dosis de 1.5 a 2 miligramos por kilogramo de peso. Su inicio de acción va a ser de 45 a 60 segundos y va a tener una duración del efecto de 10 a 20 minutos. Teniendo en cuenta que pues uno de sus efectos también favorables es que va a crear una broncodilatación precisamente por la activación de estos canales de noradrenalina. Y lo que ya habíamos hablado de la anestesia disociativa probablemente sea como el peor efecto, el efecto más adverso y temible de este tipo de anestésico. Entonces, tenemos que, en base a su aplicación, pues obviamente va a ser una de las más importantes en la secuencia rápida de intubación. Si nosotros recordamos, pues tenemos nuestras P de la intubación, que es la preparación, la parálisis, el posicionamiento, la premedicación y propiamente la intubación.
y los cuidados post-intubación, ¿no? Entonces, esta se va a ocupar precisamente como un inductor que puede ir acompañado precisamente después de hacer la premedicación, por ejemplo, con lidocaína. Sin embargo, actualmente ya el enfoque más donde se va a ocupar es en la anestesia a los animales. Y también ya se empieza a describir que va a ser uno de los fármacos utilizados para una anestesia a nivel epidural. Y pues otro de sus usos es como tal, como una droga en la cual pues se puede encontrar de diversas formas, tanto en tabletas como en polvo o propiamente la solución intravenosa. Sin embargo, con la que se cuenta aquí en México con fines médicos es la intravenosa. La que sigue, por favor. Y bueno, este va a tener un riesgo o categoría D en el embarazo, por lo que pues debe evitarse totalmente en las embarazadas. Su metabolismo es a nivel hepático y vamos a tener dos metabolitos importantes, que es el dihidrato de ketamina y la neoketamina. Sin embargo, estos no son tan activos. Se describe un poquito más el primero, que les dije que puede llegar a ser en determinado momento activo, sin embargo, no lo son, por lo que su acción es rápida, pero para mantener su sedación, pues se necesitaría administrar más dosis. Por eso es que solamente se utiliza como inductor para poder después ya dar algún otro que sea más estable y con menos efectos adversos. En las contraindicaciones tenemos que no se debe usar en aquellos pacientes en los que sospechemos de un síndrome coronario, precisamente porque va a disminuir la demanda de oxígeno a través en el miocardio. A su vez, en niños y ancianos, pues puede aumentar mucho su concentración, que puede llegar a ser muy disociativa esta anestesia. Sin embargo, como nos comentó el doctor, si ocupamos como una dosis mínima, pues en los niños va a generar esa relajación, pero teniéndolo consciente. A su vez, también aumenta la presión intracraneal y la tensión arterial, por lo que si se tiene sospecha de alguna de estas, pues debemos de evitarlo. Y está en controversia el hecho de si puede llegar o no generar convulsiones, porque directamente no tiene algún efecto a nivel de los centros epilépticos, pero sí se han descrito casos en los que ha llegado a convulsionar o generar una convulsión. A su vez, en el taponamiento cardíaco y la pericarditis constrictiva sí suele recomendarse, debido a que en estos padecimientos pues tenemos una disminución del gasto cardíaco, precisamente por la compresión que está existiendo a nivel de estas cámaras. Entonces, como aumenta la tensión arterial, pues va a favorecer precisamente que mantengamos el estado hemodinámico del paciente. A su vez, va a ser un buen broncodilatador y va a generar la analgesia profunda. La que sigue, por favor. Y bueno, por cierto, la presentación que tenemos es intravenosa de 50 mililitros, viene un frasco de 50 mililitros y su concentración es de 100 miligramos en 1 mililitro. De ahí, pues vamos a hablar del midazolam. El midazolam, pues propiamente corresponde a los fármacos que actúan como benzodiazepinas. Este es el más utilizado como ansiolítico y amnésico. Sin embargo, este no tiene el poder como tal de analgesia, por lo que pues siempre que se necesite o se quiera dar la analgesia, tendrá que administrarse un fármaco coadyuvante para lograr tener este efecto. Se considera un fármaco de vida ultracorta debido a que pues, su vida media es de unas cuantas horas. Sin embargo, su concentración máxima se lleva a cabo como a la segunda hora es cuando estamos teniendo el pico máximo, de segunda a la tercera hora, y se mantiene un efecto pues que va de declive. En base a la dosis, nosotros tenemos una dosis estándar que puede ir de 1 miligramo por mililitro. Sin embargo, va a depender qué es lo que queramos hacer, si dar un bolo como tal o mantenimiento. El bolo se hace con una dosis de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo y la de mantenimiento de 0.05 a 0.2
miligramos por kilo. Y ahí, en este caso, si se ocupa en bolo, pues su acción va a ser en cuestión de segundos, de 60 a 90 segundos ya vamos a tener este efecto. Y nuevamente, otro de los usos más importantes pues va a ser en la secuencia rápida de intubación, donde precisamente en la P de parálisis e inducción es donde se va a ocupar. Igual también tiene un uso en el estatus epiléptico, en crisis de ansiedad y también tiene un efecto pues broncodilatador. Y se va a contraindicar en aquellos donde se tenga un síndrome coronario agudo, igual porque aumenta la demanda de oxígeno del miocardio y porque suele ser pues hipotensor. Entonces todos aquellos que pacientes que tengan hipotensión de base, pues no vamos a pensar en una benzodiazepina. Y en niños no es muy recomendado debido a que puede alcanzar concentraciones máximas en un menor tiempo y crear una depresión respiratoria. Esto es en general, pero en los niños suele ser un efecto un poco más evidente. Igual pues va a causar desorientación, somnolencia, agitación. La que sigue, por favor. Y la presentación que encontramos es de 50 miligramos, bueno, es intravenoso y lo tenemos de 50 miligramos y de 15 miligramos en 3 mililitros. En base a sus efectos, tenemos que este va a tener un efecto ansiolítico y no como motivante, y también se utiliza como relajante muscular. Sin embargo, pues aquí les coloco los efectos adversos más importantes, que es precisamente la depresión respiratoria, que debido a que si nosotros dejamos o no tenemos esa correcta ventilación, pues vamos a tener a formar o a favorecer la respiratoria por el aumento de CO2 que no se va a estar barriendo. Por lo que no debe de usarse mucho en personas que padezcan EPOC o el famoso SARS, probablemente esta acidosis. A su vez, pues va a generar una disminución de la presión arterial y un aumento de la frecuencia cardíaca. Al ser un vasodilatador, pues también no debe usarse en aquellos en los que se sospeche de una disminución de la perfusión cerebral debido a que es un vasodilatador. Entonces, podría favorecer esa hipotensión. Y a su vez también se ha descubierto que va a tender a proteger de úlceras agudas por estrés a nivel intestinal, y el diazepam, por ejemplo, disminuye la secreción de gástrica nocturna. Por eso es que, pues, protege. La que sigue, por favor. En base al diazepam, pues esta también es considerada una benzodiazepina y debido al mecanismo de acción que tiene, vamos a tener que donde van a estar actuando estos dos va a ser a nivel del receptor GABA. Si nosotros recordamos, nuestro receptor GABA está compuesto precisamente por un canal de 2 subunidades alfa, 2 beta y una gamma. Sin embargo, entre una alfa y una beta 1 vamos a tener propiamente el receptor GABA. Y nuestro receptor para benzodiazepinas se va a formar, pero con la unión del otro alfa con el mismo beta. Entonces, esa es la diferencia más importante que tienen con los barbitúricos, ya que los barbitúricos propiamente van y llegan e inhiben, pero en el caso de las benzodiazepinas necesitan también que esté el GABA para poder unirse al otro sitio y por fin cerrar el canal. Entonces necesitan son GABA dependientes, y los barbitúricos en este caso no lo son. Igual nosotros vamos a tener que, si nosotros inhibimos a este cotransportador del GABA, pues no va a favorecer, la entrada de iones negativos, es decir, el cloro. Si nosotros recordamos, el GABA es como el neurotransmisor inhibidor por excelencia. Entonces, va a estar precisamente favoreciendo la inhibición de la célula. En este caso, pues vamos a inhibir los potenciales de acción cardíacos. A su vez, el diazepam, él sí se cataloga como una vida media prolongada, debido a que su concentración puede incluso tenerse en 24 horas. También depende de la forma farmacéutica en la que se administre, pero su vida media pues puede durar, les digo, concentraciones de hasta en un día. La dosis va de 2 a 10 miligramos
y vamos a tener que su efecto igual va desde 1 minuto a 2 minutos y su efecto pico o máximo va a generarse de 2 a las 4 horas. Las presentaciones que nosotros tenemos es en tabletas de 10 miligramos y el que puede ser intramuscular o intravenoso se encuentra de 10 miligramos en 2 mililitros. Sin embargo, la parte intramuscular no se recomienda tanto debido a que su absorción es muy lenta y probablemente no todo llegue a pasar. También lo encontramos en gotitas, pero no en México. Es más el clonazepam. En otro, bueno, entre sus usos es pues a nivel preoperatorio, precisamente por la parte de la anestesia, en el estatus epiléptico o propiamente las crisis convulsivas, en un síndrome de abstinencia, alguien que haya dejado de tomar alcohol, pues ya cómo mantener, pues podríamos usar alguno de estos. Trastorno de ansiedad, en un síndrome adrenérgico propiamente, y una ventaja que tienen tanto el midazolam como el diazepam es que poseen, o bueno, forman parte de tóxicos, pero también tienen un antídoto específico. Entonces podemos utilizarlo en dado caso de que llegara a pasarse de dosis, pues el antídoto es lo que nos ayuda en esta parte, que precisamente es el flumazenib. El que sigue, por favor. Sin embargo, pues nosotros tenemos que tener en cuenta también uno de sus efectos más temidos, además de la hipotensión y todo esto, pues a largo plazo también podría ser la dependencia que se convierte en estos fármacos, precisamente porque hay un aumento en la transmisión del sistema de recompensa que se encuentra a nivel del limbo, pues en este caso, en nuestra vía mesocortical y la mesolímbica, pues van a precisamente a tener efectos gratificantes ante esta droga. Entonces, al tener esos efectos gratificantes y físicos, van a favorecer su dependencia debido a que si no la tienen, pues van a tener una sensación negativa y van a necesitar ese refuerzo para tener esa sensación positiva. Y la que sigue, por favor. Y bueno, esta es mi bibliografía, básicamente es en base a la farmacología y también a la fisiología, y eso sería todo, doctor. Ok. Si tengan alguna duda, ya vieron la diferencia entre los que son GABA dependientes y los que son no, los que no necesitan GABA, por ejemplo, entre las benzodiazepinas y obviamente estos medicamentos que sirven para pues se pueden usar como inductores de anestesia, como analgésicos, etcétera, depende de lo que uno quiera, como anticonvulsivantes. ¿Alguna duda? Amigos. Todo bien, doctor. Muy bien, Diana. Gracias, doctor. Ok, a ver, Melissa, ¿quién seguía? Sigue Abraham, doc. ¿Qué le tocó a Abraham? Le tocó la lidocaína y procaína y la clasificación de anestésicos locales. Uy, está muy bien. Ok, adelante, Abraham. Empieza a proyectar. Presentación. Sí, ya se ve. Okay. Sí. Bueno, pues yo les voy a hablar sobre anestesia local. Bueno, se define como la pérdida de la sensibilidad en una región limitada del cuerpo. Eso es el concepto general de anestesia local. Hay que empezar por conocer la estructura química de los anestésicos locales, los cuales van a estar compuestos por un polo lipófilo, por una cadena intermedia y por un polo hidrófilo. Esto es importante a la hora del mecanismo de acción porque le va a conferir
permanecer en el espacio extracelular o atravesar membranas celulares. Abajo podemos ver cómo hay un anillo aromático, que sería el polo lipofílico o la parte lipofílica, y alguno de los dos grupos que va a formar la cadena intermedia. Puede ser un grupo éster o un grupo amida. El hecho de que alguno de estos dos compuestos se una al anillo aromático va a generar los dos grandes grupos de anestésicos locales, los que van a ser tipo éster y los tipo amida. Bueno, aquí es lo que tenemos. En el grupo de los ésteres encontramos a la cocaína, la procaína, la tetracaína y la benzocaína. En las amidas encontramos la lidocaína, la mepivacaína, bupivacaína, etidocaína, prilocaína y la ropivacaína. Me encontré un hack en un video que decía que para identificar cuál de los dos pertenece a cada grupo es que, por ejemplo, los ésteres pues solamente tienen una I en el nombre y las amidas llevan dos Is, y pues lo pueden ver si aplica. Entonces, para no estar pensando en la estructura como tal que llevan cada uno de los anestésicos locales, si lleva dos Is es una amida, y si lleva una sola I en el nombre es un éster. Bueno, lo que ven aquí escrito ya era la del grupo lipofílico, y la cadena intermedia, y el grupo hidrófilo, que es lo que les hablaba de la estructura en general de los anestésicos locales. Es importante conocer sobre la ionización de los anestésicos locales porque generalmente son bases débiles. Esto quiere decir que dentro del cuerpo los podemos encontrar como en forma, ionizada o no ionizada. La forma ionizada no va a poder atravesar membranas celulares, y la no ionizada sí lo puede hacer. ¿Por qué es importante esto? Porque en el mecanismo de acción nosotros administramos los anestésicos locales generalmente en su forma ionizada. A ver, no sé si se puede ver. ¿Se ve mi cursor? ¿Alguien sabe? Bueno, aquí mira, ya. Este que tiene el AH más es la forma ionizada del anestésico local, que así lo administramos a la zona. Sin embargo, por diferencias de pH en el organismo y la pKa, después de ingresar al cuerpo, se va a perder el ion, entonces va a presentarse en su forma neutra. Esta forma neutra va a poder atravesar las membranas celulares y entonces va a poder ingresar al espacio intracelular. Aquí en el espacio intracelular volverá a ganar protones para entonces volver a formar un catión, y el cual el catión va a actuar a nivel de la bomba de sodio. Lo que va a hacer es bloquear este paso. Recordemos que en la despolarización estos canales de sodio se abren para que entre este ion y entonces se genera la despolarización de la membrana. ¿Qué es lo que va a hacer? Que el anestésico local, el componente va a entrar en el canal, lo va a bloquear, y entonces, a pesar de que llegase un estímulo, no se van a abrir los canales de sodio y no va a haber despolarización. Entonces aquí tenemos en la derecha la base no ionizada, es la que ingresa, y la base ionizada va a generar el bloqueo del canal de sodio, que es como tal y precisamente el efecto anestésico local. Este es principalmente también el mecanismo de la lidocaína. La farmacocinética. Bueno, en cuanto al metabolismo de estos dos grupos, tenemos que el de los ésteres es más rápido porque en el plasma hay presencia de colinesterasa plasmática, y es la que genera la hidrólisis de los enlaces de los ésteres. Las amidas es un poco más lento porque todavía tiene que pasar por metabolismo hepático por parte del citocromo P450. La toxicidad es muy rápido, y en las amidas es más lento, pero es más probable, porque precisamente puede alcanzar concentraciones de que tiene que metabolizarse por el hígado. La reacción alérgica, este problema para los ésteres durante mucho tiempo porque se disociaban o formaban ciertos compuestos que resultaban altamente reactivos al sistema inmunológico. Por ejemplo, como pueden ver ahí, había formación del PABA, que era benzoico. Entonces, muchas veces los pacientes podrían presentar anafilaxis porque se generaba este compuesto.
Y en las amidas es la estabilidad en los ésteres por el calor y el sol pueden degradarse en ámpulas y pues el inicio de acción por principio de los ésteres es como un poco más lento y el de las amidas es moderado a rápido. ¿Qué hay sobre los anestésicos locales con vasoconstrictores? Se habla de que es importante en ciertos casos administrar con vasoconstrictores porque si no el efecto del anestésico local podría ser muy efímero. ¿Qué es lo que sucede? Los anestésicos locales generalmente generan vasodilatación, excepto la cocaína. Entonces, al generar vasodilatación, la mayoría de ellos lo que hacen es que haya una rápida difusión hacia el torrente sanguíneo y entonces su vida media de acción sea muchísimo menor. Los vasoconstrictores se administran junto con esos anestésicos locales para precisamente generar un efecto antagónico y entonces se promueva la permanencia del anestésico local en la zona y se prolongue el efecto anestésico. No se recomienda que se conjunten anestésicos locales con vasoconstrictores en circulación arterial terminal, como serían los dedos de las plantas y de las manos, porque los dedos de los pies y de las manos, porque podrían generar necrosis del tejido por isquemia. La cocaína, como se los mencionaba hace rato, no genera vasodilatación, porque lo que hace la cocaína es que inhibe la recaptación de epinefrina y norepinefrina. Entonces, lo que hace, si juntáramos cocaína con un vasoconstrictor, aumentaríamos la vasoconstricción en la zona a la cual administramos el anestésico y entonces eso podría generar un efecto isquémico bastante importante. Y ya, eso es todo. Doc, creo que tiene su micrófono apagado. Perdón, tienes razón. ¿Qué pasó con esto de la hay que alcanizar la lidocaína o los anestésicos locales, las aminas o los ésteres? Para evitar que ingrese rápidamente al torrente sanguíneo. No. A ver, ya entendimos que se clasifican en dos. Se clasifican en ésteres y aminas, ¿no? ¿Cuál es el prototipo de los ésteres? O sea, ¿cuál es el más importante de los ésteres? ¿Cuál? De todos los de la clasificación es el más ésteres. La procaína. La procaína. ¿Quién usa la procaína? Ahora, actualmente, hoy, ¿quién la usa? A ver, si ustedes fueran a colocar un bloqueo porque van a suturar una herida, ¿usarían procaína o lidocaína? ¿Cómo? ¿Me entienden o no me entienden? Pues lidocaína. Ajá, ¿y por qué no usa usted procaína? Pues uno, porque su degradación es más rápida y puede presentar riesgo de anafilaxis. Puede presentar riesgos de anafilaxis, son muchísimo más tóxicas. Y le decía yo, ahora, ¿quiénes la usan? ¿Quiénes la usan?
Los veterinarios, es de uso veterinario también. Pues los veterinarios y demás, pero te lo voy a decir que la procaína ahora se consigue, es en forma, no se consigue tan fácil y es cara, ¿eh? Se consigue, pues solamente por algunos centros que la distribuyen. Hay unos laboratorios ahí medios hechiceros que todavía la sacan, pero la verdad, por los efectos tóxicos, como usted dice, le doy la razón. No, nosotros al menos no lo usamos, pero yo les hago ese hincapié porque ahora en esos cursos fantasmas de los médicos que no tienen una profesión científica como una residencia y demás, van y toman cursitos de esos en línea o cursitos en esas escuelas patito, y toman algo que se llama, ¿cómo le llaman eso? Terapia neural, le llaman. Y se anuncian así, no sé si han visto, póngale cuidado, terapia neural, curamos no sé qué tantas cosas. Y van y lo único que hacen son infiltraciones con procaína y la pregunta es, ¿por qué no usan quilocaína y por qué usan procaína? Es una buena pregunta y ellos hacen todo, o sea, todo lo que ellos hacen, infiltran las zonas dolorosas, lo hacen con procaína. Yo he intentado comprar procaína para ver, yo desde el punto de vista científico, en agarrar a dos pacientes que uno infiltrar y uno lo voy a hacer con lidocaína y otro con procaína para ver qué es lo que pasa, ¿no? Para no hacer grandes cosas que nosotros hacemos y aprendemos, las aprendemos y las hacemos por imitación. Entonces, pues siempre es bueno estar investigando y viendo por qué. Por eso yo les pongo a que estudien y vean, para que no me hagan caso a mí, le hagan caso a la literatura. Porque cuando ustedes lleguen al hospital, habrá médicos que nunca leen, médicos que llevan 50 años haciendo lo mismo, y entonces ellos piensan que ya no hay avance. Y entonces muchos médicos, incluyendo los residentes, más los residentes, hacen las cosas por imitación, más no por investigación, y eso es más complicado. No sé si me entienden. Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, a ver, y como que para qué tendríamos que a la lidocaína, cuando usted está hablando, yo les dije ayer que me investigara usted, como por qué podemos, para qué la tendríamos que alcalinizar, porque su pH de la lidocaína es ácido. Vamos a poner enfrente. Hay una indicación de poner lidocaína en el torrente circulatorio como para, ¿sí leyó eso o no? No, Doc, la verdad no. Mañana vamos a investigar lo que es un importante usos de la lidocaína en forma intravenosa. ¿Cuál es la indicación y cuál es la dosificación? Porque también se usa, pero no se usa con fines anestésicos. Eso es lo que quiero que me diga. Se usa con otros fines. Entonces me va a usted a investigar esto para que termine su tarea y los diga completo. Ahora yo les voy a decir, la lidocaína, ¿No era en caso de las arritmias? Creo. Pues, pero dígame por qué, cuándo, cómo, en qué pacientes. Más que arritmias es, bueno, quiero que lo lea. Léalo, no en respuestas Yahoo, ni en la farmacopea esta farmacológica. No, búsquelo en un texto, en un libro, en un artículo científico. Porque luego leemos donde leen las amas de casa y la gente que no estudia medicina. Ustedes son científicos, ustedes tienen un grado universitario, ustedes tienen son así como, pues, que los podemos comparar así como quién, como pues, los eruditos de la medicina, los galenos, ¿sí o no? ¿Qué me dicen? Sí, doctor. Tiene toda la razón, doctor. Bueno, entonces les digo, cuando ayer les decía yo que yo hacía un curso de infiltración y entonces yo les enseño
cómo es la técnica y cómo deben de aplicar la lidocaína, porque muchos lo hacen por imitación y agarran el frasco como tal. No sé si vean, miren, esto que tengo aquí, ¿sí lo ven? Esta es una ampolleta de lidocaína, y esta lidocaína viene al 1%. Esta ampolleta generalmente viene con el antibiótico y viene para minorar la percepción de dolor al momento de aplicarla. Esta lidocaína al 1 o al 2% es un anestésico local. Bueno, ya lo sabemos. Su pH es ácido. ¿De cuánto es el pH, amigo Abraham? ¿Lo encontró o no? Para que no nos tardemos. ¿Cuánto es el pH normal o neutro, mejor dicho, no normal? El pH de nosotros, ¿cuánto es el pH de nosotros? ¿Cuánto es el pH? Estoy viendo esta condenada Coca-Cola, qué buena está. Ajá. ¿Cuál es el pH neutro? 7, ¿no? 7.2, 7.1. ¿Están de acuerdo o no? Todo lo que esté por arriba de eso se dice que es alcalino y todo lo que esté por abajo de 7 se dice que es ácido. ¿Están de acuerdo o no? Señorita Godo. Sí, doctor. Señorita Niño. ¿No? Bueno, a ver. Entonces, la lidocaína viene con un pH ácido. ¿Qué nos interesaría a nosotros? ¿Por qué es ácido? ¿Por qué se tendría que alcalinizar o ponerle un buffer? Generalmente se pone bicarbonato de sodio, el famoso bicarsol, y se pone en una proporción de 5:1. Es decir, si yo pongo 5 centímetros de lidocaína, pues le debo de poner 4 y le pongo 1 mililitro de bicarbonato de sodio, 5:1, para que me entiendan. ¿Sí me entienden? Y entonces agitamos la jeringa y ya la tenemos amortiguada con un pH neutro, probablemente de 7, alcanzaría con el bicarbonato de sodio. Y nosotros nos preguntamos, ¿y para qué? ¿Saben para qué se hace? Para que no sea irritativa en el tejido. Porque si es irritativa, ¿qué va a ocasionar? Hugo, ¿qué crees que pase? Si la aplicamos así como esta, yo la rompo ahorita y me la pongo, ¿qué creen que pase? ¿Qué pasará? Va a doler. Va a doler. Va a generar dolor porque es irritativa por el pH ácido. Perfecto. La tendría yo que alcalinizar para que sea imperceptible. ¿Ya me entendieron? En Estados Unidos existe una presentación aquí no sé por qué, pero no hay. Pero nosotros lo podemos hacer. Cuando uno ya sabe cuál es pues uno ha leído, lo sabe, no por imitación, sino porque lo he visto y lo podemos comprobar. Lástima que no podemos ahora nosotros infiltrarnos, si no nos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, se tiene que alcalinizar. Bueno, esa es una. La otra, ¿a qué temperatura tendría que estar la lidocaína para que sea imperceptible? A ver, es una infiltración o una aplicación de un anestésico ¿cómo es? Tópico o un anestésico que se puede colocar. Permítanme un segundo. Bueno, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan o no? Sí, doctor. Doctor. Bueno, Sí, entonces todo bien. decía yo que todo es, si voy a colocar un anestésico, valga el nombre local, y lo tengo que infiltrar, voy a generar
un dolor indeseable donde lo voy a colocar. Y esto de ponerle un buffer, de ponerlo a la temperatura de corporal, me va a generar que el paciente no sienta a la hora que lo infiltre. Y eso me va a traer muy buenos dividendos y además estoy haciendo lo correcto. Mucha gente agarra, por ejemplo, así la ampolleta, la rompe, la saca y pum, ni agua, dice, ¿no? Y pobrecitos pacientes, ay, doctor, me duele aquí, ahorita se le quita, no se preocupe, no pasa nada. No, hay que ser empático. Y vuelvo a repetir el mensaje de hoy para que se les quede, se deben de quedar sin, no hay que hacer las cosas por imitación. Hay unas cosas por imitación que son buenas, como cuáles, no sé, creo que todos hacemos muchas cosas por imitación, ¿no? Por ejemplo, las damas, se ha dicho con todo respeto, también los caballeros, ven a su mamá que prepara, no sé, un guiso, y lo hace por imitación, como lo hace, dice, miren, esto lo hacía mi abuela así, y efectivamente sabe muy bueno. Alguien dice, mira, yo tiendo mi cama porque así la tendía mi mamá, y le hacía este plieguecito, y no sé, le quitaba las arruguitas y demás. Eso es bueno, ¿no? Pero hay cosas que sí se necesita que tengan un grado de comprobación y ver qué es lo que está haciendo el resto del mundo para ver si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. ¿Sí me entienden? Sí, Bueno, Sí, doctor. entonces acuérdense, ¿para qué se le adiciona, no sé si lo mencionaste o ya no sé si lo escuché, Abraham, ¿para qué se le adicionará a la lidocaína epinefrina? Para vasoconstriñir el vaso y que permanezca más tiempo en el tejido. Perfecto. Por consiguiente, es un efecto para prolongar el efecto del bloqueo de la bomba de sodio y potasio. ¿Están de acuerdo? Bueno, mucha gente empírica piensa que hay una presentación de lidocaína con epinefrina, fíjense bien, para que no sangre el tejido. O sea, dice, te va a sangrar, ponle lidocaína con epinefrina. Sí, tiene lógico, ¿no? Pero la indicación de que le adicionaran epinefrina no era para que no sangrara el lecho quirúrgico o la herida. Fue hecho y diseñado para prolongar el efecto del bloqueo de la bomba de sodio y potasio. Y como complicación, podríamos decir, va a producir vasoconstricción y por consiguiente va a sangrar menos. ¿De acuerdo? ¿Ya me entendieron o no? sí, doctor. Ahora, hay una indicación muy precisa que ahorita se me viene a la memoria para que se lo graben de una vez. ¿Dónde no tenemos que usar lidocaína con epinefrina? ¿Dónde? Está proscrito. Es más, nunca lo deben de hacer. ¿Dónde? Hablen para que En podamos puntas de dedos de manos y pies. En la punta de la nariz. Bueno, tienen razón, pero podríamos decirle en todos aquellos sitios donde donde se pueda producir necrosis tisular y en donde podemos producir necrosis tisular por lo mismo de que prolongamos el efecto o la isquemia al producir vasoconstricción, pues principalmente en dedos, tanto en todos los 20 dedos que tenemos, en zonas hipoperfundidas. Y como decían por ahí, por ejemplo, en la nariz, en el lóbulo de la oreja, acuérdense bien que ahí tenemos cartílago y el cartílago no tiene circulación, entonces podemos ocasionar más daño. Mejor que sangre tantito y había que usar anestesia o lidocaína sin epinefrina, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en un lugar altamente vascularizado, como puede ser el labios, no sé, el abdomen, una zona altamente vascular, pues con epinefrina no pasa nada. ¿Ya me entendieron eso o no? ¿Sí? Sí, todo claro. Sí, doctor. Bueno, a ver, ¿algo más, Abraham? ¿O ya terminaste? Fue todo, Doc. ¿Eh? Fue todo lo que me tocó de exposición. Ok. Melissa, ¿quién sigue?
Sí, Doc, ya solamente falta Ángel Salvador. Y ya Ángel termina. Salvador, sálveme. Continúe usted, Ángel, salvándonos. Voy, Doc, está fallando mucho el internet, entonces si se corta me avisan, por favor. Ok. Ahí voy. Sí, se ve la pantalla. Sí, Ya se ve. Ah, bueno. Bueno, hablando un poquito de la historia del fentanilo, permítanme. Bueno, se menciona que en la década de los años 50, a partir del siglo XX, el grupo de Paul Janssen preparó una serie de derivados del 4-fenil piperidínicos, la cual pues dio lugar a un compuesto como tal R4263, que después pues recibió el nombre del fentanilo, que bueno, forma parte como tal del grupo farmacológico de los opiáceos de acción rápida y corta duración, y realmente en la actualidad ahora sí que este medicamento es una... ¿Ya no me escuchan? Perdón. te escuchamos, sí. Ok, perdón, es que me marca aquí que hay error en la red. Vale, entonces, Sí, en la actualidad, bueno, en la actualidad este es un anestésico quirúrgico que se utiliza de manera intravenosa. Tiene, bueno, una denominación comercial como Sublimase, Fentanest. Y bueno, generalmente pues es a nivel mundial este medicamento. Antes se utilizaba, por ejemplo, a nivel intratecal y de hecho sustituyó a la morfina porque tiene menos efectos secundarios a comparación de la morfina, y también, por ejemplo, tiene un menos riesgo de depresión respiratoria. Eso con un poquito acerca de la historia. Pero bueno, ya hablando del marco teórico, un poquito del fentanilo, el uso excesivo como tal de este medicamento pues tiende a generar adicción en los pacientes, y realmente a nivel hospitalario o a nivel médico se utiliza como anestésico general, local o como un analgésico narcótico. En este caso, en pacientes también que requieran de complemento o suplemento con oxígeno. Bueno, realmente también es utilizado en pacientes con un alto riesgo y que se someten a intervenciones quirúrgicas. El nombre comercial principalmente es Fentanés o citrato de fentanilo. Hay otras presentaciones porque realmente no solamente es intravenoso, de hecho hay transdérmico, en este caso recibe el nombre de Losins. Por ejemplo, hay transmucoso, hay comprimidos bucales, sublinguales. No los puse todos, pero realmente hay diferentes vías de administración, incluso intranasal. En este caso, el que es mediante vía intravenosa es el Fentanest y citrato de fentanilo. El nombre genérico pues, es el fentanilo, y generalmente lo vamos a estar encontrando en ampolletas, solución inyectable de 0.05 miligramos sobre mililitro. Y ahorita vamos a hablar un poquito de la dosificación, y generalmente esta dosificación que se va a presentar pues realmente depende de varios factores, principalmente lo que es el peso. Y tenemos aquí esta tablita de la dosificación por peso. Tenemos aquí una tablita de, por ejemplo, en caso de niños, porque también puede ser utilizado en niños, 5 kilos, 2 mililitros por hora, 10 kilos 4, 20 kilos 7, 30, 10, 40, 14. O sea, realmente la dosificación depende mucho del peso. Aquí tenemos ya en personas adultas realmente lo que más se puede utilizar, las dosis por mililitros en horas. Este medicamento también se utiliza como suplemento analgésico de anestesia general. Realmente se utiliza en mucho tipo de cirugías. Estuve investigando, ahorita voy a mencionar algunas. Encontré más en pacientes pediátricos, pero dentro de las intervenciones quirúrgicas donde se puede estar utilizando, por ejemplo, son en intervenciones quirúrgicas menores,
ahorita la voy a mencionar cuáles, por ejemplo, 2 microgramos por kilogramo. En un procedimiento quirúrgico complicado que como tal implique mayor tiempo de horas, se va a administrar de 2 a 20 microgramos por kilogramo e intervenciones quirúrgicas mayores de 20 a 50 microgramos por kilogramo de peso. Como agente anestésico se puede administrar de 50 a 100 microgramos por kilogramo. Bueno, esto ya es un poquito hablando de la clasificación que presenta este medicamento. Y pues, es un suplemento analgésico, pero también anestésico como tal. En el grupo farmacológico entra dentro de los modificadores de la función del sistema nervioso central, principalmente actúa a nivel del receptor Mu. La forma farmacéutica, en este caso a nivel intravenoso, pues siempre va a ser una solución inyectable con ampolletas de 0.05 miligramos. Tiene una base de citrato de fentanil. En este caso, como les menciono, la administración del nombre comercial, que es el Fentanest, se administra por vía intravenosa. Y bueno, generalmente el contenido es 5 ampollas de 3 mililitros. Y hablando un poco de la acción farmacéutica o farmacológica, pues recuerden que como tal son analgésicos opiáceos que se unen a receptores a nivel del sistema nervioso central. Les digo, actúan a diferentes receptores, pero principalmente en el receptor Mu. No se ha precisado como tal los mecanismos de acción. Y bueno, otra cosa es que, como les dije hace un propósito, existen múltiples subtipos de receptores opiáceos, principalmente en este caso el receptor Mu es el que va a estar más implicado. Y bueno, como analgésico generalmente va a ser un agonista total o incluso un agonista parcial, dependiendo del receptor que se une. Y de hecho es un potente analgésico, ¿vale? Narcótico, que les digo se utiliza en analgesia complementaria o anestesia general, o incluso puede ser un anestésico, ¿no? Ya por sí solo. Y realmente lo importante también o lo característico de este tipo de medicamento es que mantiene la estabilidad cardíaca y realmente se puede administrar en dosis altas. Hablando, por ejemplo, de la farmacodinamia de este medicamento, ya lo mencioné muchas veces, ¿no? Realmente dentro de la farmacodinamia tenemos que forma parte de los analgésicos complementarios. Esta estabilidad cardíaca es importante, ¿sí? Porque hay ciertos medicamentos que también contribuyen a tener efectos secundarios y ocasionan alguna otra alteración. De hecho, como les digo, dentro de la farmacodinamia también pues es un medicamento de acción rápida, pero pues sí tiene efectos de la respiración con menor gravedad a comparación de otros opioides como la morfina. Y realmente la acción de este medicamento, como les digo, se va a notar en minutos. De hecho, la duración habitual como tal del efecto analgésico es de 30 minutos, después de una dosis como tal por vía intravenosa que puede llegar a administrar hasta 100 microgramos. Tiene como tal un amplio margen terapéutico. Desde, por ejemplo, provocar rigidez muscular, puede generar euforia, pero también a nivel cardíaco, aunque tiene una estabilidad, puede llegar a ocasionar, por ejemplo, bradicardia. Entonces, como les digo, este medicamento cuando es liberado o es administrado por vía intravenosa va a actuar muy rápido en el sistema nervioso central. Ahora sí que su máxima eficacia a nivel del sistema nervioso central es de 4 a 5 minutos. Y pues este medicamento se absorbe por el tracto gastrointestinal. ¿Sí? Entonces, esto es con respecto a toda la farmacocinética. Sin embargo, como les digo, hay reacciones adversas que se pueden estar ocasionando. La respiración lenta, que eso también va a estar acompañado, por ejemplo, a nivel cardiorrespiratorio, porque de cierta manera, aunque hay una mayor estabilidad cardíaca, también hay manifestaciones clínicas, como puede ser la bradicardia, la respiración lenta, que se puede estar ocasionando también, porque es depresor tanto del sistema nervioso central, pero también de la frecuencia respiratoria. Los más frecuentes son la somnolencia y los problemas gastrointestinales como son las náuseas y el vómito, y de cierta manera con menos frecuencia tenemos la rigidez muscular desde a nivel del tórax, en este caso la afectación a nivel pectoral, incluso a nivel de otras partes de la vía respiratoria como es la faringe,
Ya tenemos este efecto adverso que les mencioné, que es la depresión respiratoria retardada, y como hay compromiso cardiorrespiratorio, pues incluso puede ocasionar un paro respiratorio, ¿no? Ocasionalmente, que entra dentro de las 5T de manifestaciones clínicas que se puede dar, ¿no? A nivel cardiorrespiratorio. La bradicardia, como ya los mencioné, puede generar asistolia, arritmias e hipotensión. Y, por ejemplo, a nivel quirúrgico, si se dan cuenta, puede ocasionar hipertensión, taquicardia y movimientos de los músculos esqueléticos. Pero, de cierta manera, también, cuando hay una cirugía, puede ocasionar, ahora sí que, hipotensión, disnea, la misma respiración lenta o la depresión respiratoria retardada. Realmente son muchos, como tal, efectos adversos que se pueden ocasionar por este medicamento cuando es aplicado por vía intravenosa. Aquí están las dosis, realmente se consideran, también hay una clasificación del uso de este medicamento de acuerdo a las dosis, si se dan cuenta, dosis bajas, moderadas y dosis altas. Recuerden que este incluso puede llegar a ser administrado hasta 100 microgramos por kilogramo, ¿vale? Entonces, como anestésico, realmente cuando la disminución de la respuesta al estrés quirúrgico es importante, se puede administrar dosis de 50 a 100 microgramos por kilogramo. Generalmente también recuerden que pues se utiliza en pacientes con algún suplemento de oxígeno y ayuda como relajante muscular, lo cual también contribuye a esta depresión respiratoria. ¿Vale? Entonces, vean, en dosis altas puede ser un analgésico depresor respiratorio cuando hay pacientes que requieren ventilación asistida. Aquí tenemos las dosis, como les mencioné, realmente sí se utilizan en procedimientos de cirugía, dependiendo también del tipo de cirugía, es la administración del medicamento, la dosificación. Se utiliza también en ancianos y pacientes débiles, pero las dosis se deben disminuir, y en niños también se puede administrar a partir de los 2 a los 12 años. El uso clínico de este medicamento, encontré que, por ejemplo, en niños mayores de 2 años, aparte de ser un analgésico narcótico complementario en anestesia general o local, se puede utilizar ahora sí con un fármaco neuroléptico como es el droperidol para, en este caso, generar mayor analgesia y inducir la anestesia. Ya les mencioné que realmente se utiliza, por ejemplo, como anestésico con oxígeno en pacientes de alto riesgo, sometidos a intervenciones quirúrgicas, y, por ejemplo, encontré también que se da o se administra para la analgesia y sedación en pacientes posoperados de cirugía cardíaca y otro tipo de cirugías, principalmente cardíacas en niños mayores de 2 años, aunque también está comprobado que se utiliza, por ejemplo, en padecimientos oncológicos. ¿Vale? Entonces, aquí tenemos un pequeño cuadrito como tal del resumen. La vía de administración, como les digo, no solamente es intravenosa, sino hay diferentes tipos de vías de administración. La que más se utiliza en este caso es la intravenosa. Y bueno, las indicaciones aquí ya lo tenemos, ¿no? Premedicación para cirugías. Y eso con respecto al fentanilo. Sí, de hecho, no encontré, doctor, realmente cirugías específicas en las cuales se pueden implementar. Solamente encontré eso de las cirugías cardíacas y lo de cáncer. Ok. ¿Alguna duda con su compañero? Recuerden que el fentanil es un opioide considerado fuerte, potente, también le dice, que es 50 o 100 veces mayor el efecto que la morfina, Es un medicamento potente. Entonces, es uno de los principales analgésicos que se usan como inductores de anestesia, acuérdense, con todo lo que dijo su compañero, que actúan a nivel, pues, de la depresión del sistema nervioso central y los efectos que tiene. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? Bueno, creo que terminamos con las clases, ¿no? Falta rápido nada más el droperidol, doctor. De hecho, también había, no tanto el droperidol, me faltó mencionar. Bueno, este es más corto como tal, la información no estaba tan precisa, pero igual se utiliza como tal
como anestésico para reducir reducir náuseas, vómitos, principalmente, ahora sí que problemas gastrointestinales en cirugías. Y bueno, también como mantenimiento de anestesia local y general, se puede utilizar, por ejemplo, en neuroleptanalgesia, junto con otros analgésicos narcóticos, como es el caso del fentanilo, para pues producir mayor tranquilidad, disminuir la ansiedad y el dolor. Pero aparte de esto, también se administra por vía intravenosa. Y bueno, las indicaciones como tal de selecciones, en este caso les digo la neuroleptanalgesia, con este medicamento, el droperidol. Y bueno, se utiliza principalmente en cirugías muy prolongadas o donde los pacientes tengan alto riesgo. En este caso, principalmente pacientes ancianos. Y bueno, aquí tengo el nombre del producto, que es del droperidol. La forma farmacéutica puede ser tanto intramuscular como intravenosa. Y también, por ejemplo, vienen en presentaciones de 2.5 miligramos sobre mililitro. Por ejemplo, aquí también nos menciona algunas condiciones de almacenamiento de este medicamento, del droperidol, que es almacenar por debajo de 30 grados centígrados y no se debe refrigerar. Solamente esto encontré del droperidol, también como anestésico para cirugías prolongadas. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda, amigos? No, Creo que hoy, por hoy hemos aprendido demasiado. Bueno, Melissa, ¿estás por ahí? Sí, Doc, aquí ando. Bueno, ¿qué te parece si les damos 4 puntos? ¿Cuáles son los que siguen? Pues sí, vamos a ver el Ember, Halstead y los antitensionales. Vale, el Smith Jones. Ajá, Smith Jones y el antitensional. Órale. Sí, Vale. sí, bueno. Bueno, entonces, pues adelante, ¿eh? Sí. Chicos, vayan por sus cosas, porfa, para que empecemos y lo vayan haciendo con